Siguen en este programa especial de C5N. ¿Qué dice Gustavo Fabián Silvestre? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Cómo anda, Gato? Bien. Bien, bueno. ¿Qué saben? En el medio. ¿Qué saben? Bueno, acá Día hay de algo... muchas reuniones. Exactamente. Empezando. Bueno, me dijeron un Macri enojado, quebrado, apesadumbrado por la respuesta de los mercados en el día de hoy. Macri está en su versión Blanco Villegas. Macri está en su versión más clasista al día de hoy y que tiene que ver con una frustración a propósito de la situación económica. Una frustración muy grande en el que en privado lo que dice el presidente es ¿qué quieren que haga? Si me dejaron un Estado que no funciona, donde sobra y da un número de gente, la verdad que es escalofriante. Decíamos con Darío, hablábamos fuera de aire, es una crisis económica, a nuestro criterio, síntoma de una crisis política muy pero muy fuerte que atraviesa el gobierno. Se volvió a hablar del adelantamiento de las elecciones. Sí, pero aparte... En la Casa Rosada, sí, donde sí. Se habló de recambio de 2 ministros que aparentemente los paró esos cambios el jefe de gabinete Marcos Peña. Sí, pero aparte, Gato, desde afuera se empezó a hablar mucho de eso, mucho de la política. Vamos a mostrar qué están diciendo los inversores, estos informes que dan vueltas, estas notas que empiezan a hablar sobre el error en comunicación, por decirlo de alguna manera, ya sabemos que comunicación es política, que evidencia que Macri está teniendo un respaldo raro, al menos adentro del propio gabinete. Bueno, a ver, es inédito que un presidente elige hablar media hora antes que arranquen los mercados y el mercado, que se supone es amigo del gobierno, le da la espalda y un cachetazo tremendo, tremendo, pocas veces vista, como le dio hoy. Hoy había una sensación de una... ¿Vieron en las contratapas de Perfil los sábados y domingos cuando hacen esas... Sí, la conversión, sí. Había una sensación de un discurso muy copiado a lo de la Rúa. Pinta de olivos, atrás... sí, algo soft, líquido. Sí, pero, de hecho, ¿sabés lo que remarcó hoy el Financial Times? Que hizo como un video como YouTube. Claro. Remarcó como un video de Instagram cortito. Pero 1 minuto 45 duró el video. Pero sin Mirá, Gato, te voy a decir algo. Hoy hablaba con varios, fundamentalmente como yo creo que es un problema político, digamos, que redunda en una crisis económica. Hoy hablé con muchos dirigentes de dentro de Cambiemos, que están muy desencantados, que era trending topic, no lo cuidaron al presidente. Claro. Eso era trending topic en los WhatsApp con los funcionarios del gobierno, pero además con gente de Argentina Federal, del Partido Justicialista, del bloque de los gobernadores. Es lo que ven y lo que están pidiendo de una manera muy determinada es que se vayan Marcos Peña, Gustavo Sebastián Lopetegui y Mario Eduardo Quintana. Son las 3 personas que está pidiendo hoy el mercado y el sistema que se vayan del gobierno nacional. Te digo, sumo y ya me despido porque tienen un elenco impresionante. Sí, ahora vamos a contar. Hubo 2 reuniones muy importantes hoy para tener en cuenta. Gobernadores del peronismo con Sergio Massa. Exacto. Gobernadores del peronismo con Sergio Massa. Y vas a tener ahí sentado está otro de los hombres protagonistas del día. Porque Eduardo Dual, de Movimiento Productivo Argentino, reunió a un elenco de figuras donde la figura fue Aldo Piñanelli, que me dijeron que hizo un diagnóstico tremendo, lo tenés ahí sentado, va a estar acá, tremendo sobre la situación económica y sobre Duhovne, ¿no? Así que, bueno, tiene mucha tela para cortar. Así es, Gato. Lo veo a Julián Guarino, a Esloto. Exactamente, hay un Dream Team. Hay un Dream Team, gracias. Silvina Batakis también está con nosotros, Emanuela Gis, y vamos a ver lo que fue este día tan importante para el dólar. Les recordamos a ustedes simplemente, en instantes, Aldo Piñanelli, que hoy fue reconocido y como decía el Gato, hizo un diagnóstico muy duro, va a estar aquí con nosotros. Una de las figuras que allá por los albores del año 2000, 2001, 2002, evitó que se dolarice la economía en Argentina. Y veo aquí a una delantera de 4, una delantera ofensiva con Julián Guarino, Álvarez Agis, Silvina Batakis y Marcelo Esloto Viazda, que están aquí con nosotros para ayudarnos a entender qué es lo que va a ocurrir y tratar de entender qué es lo que pasó hoy, Darío. ¿Qué es lo que pasó hoy? ¿Dónde empezó la progresión del dólar? Pero antes, lo que les decía, el Financial Times diciendo, Macri, el presidente, hizo un discurso de YouTube. Algo que al principio se le elogiaba a Marcos Peña, el Instagram, las formas raras o novedosas de comunicar, pero hoy fue castigado. 9:30, Macri anuncia que pedirá adelantar fondos al FMI sin ninguna precisión, sin ningún dato sobre cuántos fondos y en qué momento. Otra cosa que me decían de ese horario de las 9:33, creían que después del anuncio del presidente iban hacia una conferencia en el microcine del Palacio de Hacienda, donde el equipo económico decía, bueno, el programa financiero cierra de esta manera, necesitamos tanto dinero, explicando, dando números y no solamente
anuncios que hasta el momento no han calmado a los mercados. Eso es lo que venían pidiendo los inversores hace rato y en realidad cualquier analista. Y en la apertura del mercado ya teníamos monedas de países emergentes devaluándose un poquito. Estos días que pasan que se devalúan un poquito, otros días no, pero ya sabíamos que al dólar o en realidad el peso argentino lo iba a golpear y de hecho en la apertura empezó a golpear de a poco porque ya estaba en 32.07. Había subido, como siempre, el mayorista, aquel que transan los bancos, las grandes empresas, un poquito. Y después siguió este día fatídico, este día negro para el dólar, que terminó, bueno, ya sabemos, Sí, ya sabemos no nos cómo. queremos adelantar, pero muy arriba. Exactamente. Vamos a continuar viendo la progresión del dólar del día de hoy, mientras reiteramos que hay muchas dificultades en la cuestión política. Yo sé que hoy decir que Peña se va al gobierno paga 30 centavos. Pero... 1,30 sería. ¿Cómo? 1,30. Con eso Pero, conociendo la importancia que tiene para el presidente la figura de Peña, me sorprendería mucho que le dé el gusto encima a los propios y extraños de correrlo a Marcos Peña de su primer anillo del gobierno. No porque no tenga motivos, sino por la cercanía que tiene el presidente con el jefe de gabinete. Es que incluso hoy adentro del gobierno algunos me decían, sí, todos están pidiendo la salida de, pero la frase que decían siempre, que dicen desde el primer momento, Peña es Macri. Sigamos viendo qué pasó en este día donde el dólar siguió subiendo, tuvo algún momento de meseta, pero hasta el mediodía se mantenía eso, lo que decía Iván, esperando que alguien del gobierno diga cuánto le iba a adelantar el FMI, si ya estaba cerrado el acuerdo o no, algo que en realidad se terminó sabiendo después, y qué otra medida iba a tomar el gobierno, porque hoy se había dicho iba a haber anuncios económicos, anuncios de medidas importantes de la economía, y no las hubo. Continuemos con esto mientras les dejo una pregunta para consultarle después a Aldo Pignanelli, a Julián Guarino, a Álvarez Agis, a Batakis y a Sloto, que están ya con nosotros, que es ¿qué dice el comunicado del Fondo Monetario? Porque, a ver, lo planteo de una manera elegante. No, yo que soy un neófito, no me dio certezas de que el acuerdo con el fondo diga exactamente lo que manifestó el presidente. No, Una todo lo salida, contrario, claro. la del presidente igual de líquida que la de Nicolás Dujovne en esa conferencia de prensa improvisada que hizo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Así es, donde dijo 14.30. 14.30 ya había llegado a los 33 pesos, pero todavía le quedaba un trecho por recorrer porque a las 3 cierra el mercado y ahí fue la estocada final para el dólar, para el peso argentino en realidad, que es el que se devaluó, y el dólar llegó ahí ya a los 33, a las 2:30 de la tarde, y le faltaba media hora para llegar 34,50, 34,48, 33,50. Primero en el frenesí, ahí con esta Eso, buena 10 minutos. placa que hizo la producción de C5N, y ahora sí, 34 pesos a las 3 de la tarde, terminó estando a 34,48. Exactamente, 34,48. El dólar subió a más de 2 pesos en un día, 7.5%. De todo esto vamos a hablar ya mismo, con Julián Guarino, con Álvarez Agis, con Silvina Batakis, con Marcelo Slotoviazda, con Julia Estrada, que ya está allí, y fundamentalmente con Aldo Pignanelli, que hoy es uno de los protagonistas del día. Pero vamos muy rápido, simplemente para mostrarles a ustedes quiénes son hoy los apuntados por... qué sé yo, por decir, por el sistema, en realidad, porque no es que hay una luz popular que pida que se vayan Peña, Quintana y Lopetegui, básicamente porque la gente está con otras problemáticas, pero el sistema, los empresarios, los banqueros, los sindicalistas, los dirigentes del Partido Justicialista y algunos adentro del gobierno nombran a estas tres figuras como... no sé si como las principales responsables, porque yo siempre creo que en un sistema como este el responsable es el presidente, pero sí como las caras de una situación que no funciona. Sí, el responsable político sí es el presidente. Lo que es raro es que en esta triada no se vaya Dujovne, ¿no? Que llegó también de la mano. Pero bueno, eso es parte de los rumores que vendrán en los próximos días. Exactamente. Ya vamos con Aldo Pignanelli a conversar sobre lo que está ocurriendo en la economía argentina. Con Julián Guarino, con Álvarez Agis, con Silvina Batakis, con Marcelo Slotoviazda y con Julia Estrada. Aldo, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, buenas noches. Bueno, ¿qué pasa? Y está pasando que el modelo comienza su etapa final, como estaba previsto, cuando venía el estrangulamiento externo iba a pasar esto. Es un modelo que se basó en puro endeudamiento. Para que la gente tenga una idea, terminamos fin de este año con un endeudamiento adicional de más de 150.000 millones de dólares. Cuando Macri toma el poder en diciembre del 2015,
la deuda pública total era de 250.000 millones de dólares, algo así como el 20% del PBI, y hoy está arriba de los 400.000 millones de dólares, superando ya largamente el 40%, que fue el porcentaje que teníamos en la crisis del 2001. Así que hemos gastado el crédito y la lluvia de dólares se transformó en una lluvia de deuda. ¿Y qué espalda tiene el gobierno ahora para...? Y hoy la única espalda que tiene es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el supuesto apoyo político del gobierno americano, que todo esto hay que tomarlo con muchas pinzas, porque una cosa es el apoyo político, otra cosa es el apoyo económico-financiero. Hoy lo que pasó en el mercado, recién lo estaban explicando muy bien, se dice que el Central vendió 300 millones de dólares. ¿Saben a qué precio lo vendió? 31,66. Y que los que lo compraron 2 horas después lo vendían a 34. Multipliquen 600 millones de dólares por 2 pesos 34 y le va a dar una ganancia interesante en 2 horas. No creo que haya en el mundo una ganancia equivalente. Y se sabe quiénes compraron. Bueno, eso le quería preguntar, Aldo. ¿Eso es parte de la política económica, digamos, de lo que tiene para arbitrar el mercado del Central, o hay algo detrás? No, evidentemente estamos en la teoría de la manta corta, en donde el Banco Central se está quedando sin poder de fuego. La verdad que si uno analiza, para no ir demasiado atrás, el 20 de junio se anunció el acuerdo con el fondo, acreditaron 15.000 millones de dólares en el Banco Central, en ese momento se elevó las reservas a 64.000 millones de dólares, el acuerdo con el fondo, como siempre, dice que no se puede utilizar el préstamo del fondo para financiar fuga de capitales, por eso es importante, lo llama las reservas netas, y hoy tenemos reservas brutas por 54, prácticamente vendieron 10.000 millones de dólares en 60 días. Todo para financiar fuga de capitales. Ahí viene el primer conflicto con el Fondo Monetario. El segundo conflicto es el nivel de inflación. Hay una proyección de inflación que ya está en un piso del 36%, con posibilidad que llegue a 40%, ya nadie sabe la verdad qué va a pasar. Un mes de agosto que va a estar cerca del 4% en un mes. Tengan en cuenta que el 4% es lo que el resto de Latinoamérica tiene en un año. Y nosotros lo tenemos en un mes. Así que también no es un problema de este gobierno, ¿no? No, lo agravó. Pero lo agravó. Recuerden también, otra cosa que quiero mencionar. Hasta hace 15 días el gobierno tenía un discurso totalmente distinto. No voy a recurrir adicionalmente al fondo, porque era un préstamo contingente. Vamos a tener una inflación a la baja. Vamos a tener un crecimiento de 0,5%. 10 días después hay un decrecimiento del 1%, la inflación supera el 35% y no se cumple con las metas del fondo y tengo que ir a pedir un anticipo. Que tampoco está claro que nos los vayan a dar ese anticipo. Hoy Macri, en forma realmente sorprendente, para no decir otra cosa, habla un par de minutos en los medios, no sé cómo fue, si una cadena, yo la verdad que no lo vi en directo, anunciando este nuevo acuerdo con el fondo y los mercados respondieron como respondieron. Evidentemente no le creyeron al presidente. Ahora, si no le creen al presidente es la última instancia de un gobierno. Claro. Aldo, quiero dejar picando una pregunta sobre esto que es una apreciación absolutamente subjetiva, que es un problema económico que deriva de una crisis política, un problema político muy fuerte, pero lo quiero dejar ahí. Quiero saludar en este momento a Alberto Fernández, que ya nos está escuchando, a propósito de este comentario que hacíamos recién. Alberto, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, por llamarlo de algún modo protocolar, sí, saber qué habías visto el día de hoy con esto que ocurrió y con lo que decíamos recién, si es económico, si es político, si una es síntoma de la otra. No, creo que nosotros tenemos un deterioro económico que recién Aldo lo explicaba maravillosamente bien, enorme, realmente enorme. Cuando estuve con ustedes la última vez y me preguntaron dónde veía yo la mayor debilidad de la economía argentina, yo les explicaba que lo que más me preocupaba era el riesgo del default. Y creo que eso es lo que terminó pasando hoy. Hoy cuando el presidente anunció en ese minuto y medio que había conseguido los fondos para poder pagar los intereses del año entrante, lo único que le dijo al mundo es que no tiene los fondos. Y como si eso no bastara, viene atrás una declaración del fondo donde dice que va a revisar los cronogramas de entrega del crédito. No dice exactamente lo que dice el presidente.
con lo cual el mercado estalló en 1000 pedazos. Y pasó lo que venimos observando de un tiempo a esta parte, ¿no? El Fondo Monetario le entregó hasta acá al Estado argentino 15.000 millones de dólares. Lo autorizó a usar 7.500 millones, implícitamente, no explícitamente, para tratar de contener el valor de la divisa. Lo cierto es que en los últimos 45 días hábiles se vendieron 8.500 millones de dólares para que hoy el dólar esté casi en 35 pesos. O sea, lo único que nosotros estamos acá evidenciando es un poco todo lo que recién decía Aldo, ¿no? Un nivel de improvisación asombroso, un nivel de desorden económico significativo, y todo esto acompañado con lo que generan los problemas económicos, un deterioro político creciente. O sea, hoy el presidente Macri no tiene ningún crédito social. Alberto, hoy el presidente Macri y su gabinete no está en condiciones de convocar a nadie porque el mercado y la gente no les cree. Muchos de esos demandantes de dólares son pequeños ahorristas que lo único que tratan de hacer es preservar sus ahorros. Alberto, ¿qué queda para 2020 o para después del recambio presidencial? Aldo nos lo contestará en términos económicos, pero en términos políticos, teniendo en cuenta que se adelanta el pago o buena parte de lo que nos iba a dar el FMI ahora, pero se patea los intereses para ese año. Sí, claro, es que en verdad lo único, vuelvo a repetir, lo único que está diciendo Macri es que está buscando dinero para pagar los intereses del año entrante, no está pidiendo dinero para crecer, desarrollar la economía, para hacer algo productivo en la economía argentina. Y lo único que nos propone es más postergación. Yo francamente creo que el presidente ya tendría que estar pensando en darle un giro, una vuelta de tuerca a su gobierno. Digo, es muy difícil que mañana la Argentina siga con los mismos ministros que hoy tiene Macri. Yo le recomendaría que deje de lado su complejo de inferioridad y nombre un ministro de Economía, porque hace falta un ministro de Economía. Duhovne que vuelva a los comentarios con Pañi y que se olvide de la economía para siempre, por favor, y que el Banco Central sea algo más que una mesa de dinero. Y me parece que eso Macri lo tiene que estar encarando mañana, porque si mañana todo sigue igual, solo generará más desconfianza. Me parece que eso es un tema central y todos queremos que Macri culmine su mandato haciéndonos el menor daño posible a esta altura de los acontecimientos, ¿no? Yo ahí estoy muy en desacuerdo con Casero. Yo no creo, yo escuchaba los disparates que este tiempo estaba diciendo Casero y ese disparate de que había una casa incendiada mientras el pueblo que pedía flan, solo una estupidez magnífica que puede decir un personaje que se cree simpático diciendo cosas raras. Pero en verdad lo único que nos pasó es que Cristina dejó una serie de problemas en la economía argentina. Si quieren, en la casa se había prendido fuego la cocina, pero Macri fue a apagar el fuego con nafta, incendió toda la casa. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Fíjense lo que acaba de decir Aldo de cómo creció la deuda en relación al Producto Bruto. Ustedes lo están escuchando, eso lo hicieron solos. La única idea que han tenido es pedir dinero. Y cuando ya todo está acabado, la única idea que tienen es pedirle al fondo que adelante los fondos. No tienen ninguna idea. Este es el mayor problema de credibilidad que tiene Macri. Y en verdad, mientras algunos en el gobierno están pensando a ver qué hacemos, cómo se despeja este problema, no piensen más, generen un elenco nuevo y cambian las políticas que tal vez así recuperan algo de confianza, no solo en los mercados, sino también en la gente. Alberto, volvemos en cualquier momento contigo si tenés un ratito para esperarnos. Dale, con todo gusto. Aldo, quedó picando la pregunta de si era una crisis política o económica y quiero plantear también y abrirlo después con Alberto y con los amigos aquí en la mesa. Yo veo un escenario, un poco también para provocar, donde el gobierno gana el año que viene. Gana las elecciones del año que viene, pero primero te pregunto el tema de si es una crisis económica síntoma de una política o es solo una crisis económica. Es una crisis de un modelo económico que sabíamos que iba a terminar mal y se transforma en una crisis política. De esto se sale desde la política, no desde lo económico. A ver, si yo me junto con un grupo de colegas, y acá tengo varios, y me piden un plan económico, seguramente en el escritorio yo te voy a hacer un modelo de equilibrios macroeconómicos. Ahora, si no incluyo la variable social y no hay un apoyo político en una situación de crisis, ningún plan económico es viable.
Yo creo que esto ya se ha transformado en una crisis política y solo desde ahí van a venir las soluciones. Yo estoy de acuerdo con que el actual equipo económico, que no sabemos si es equipo o no, parece ser individualidades, ya ha fracasado, porque en 10 días cambiaron 3 veces sus objetivos. Que se necesita un cambio, se necesita, pero el presidente de la Nación tiene que convocar a otro tipo de diálogo y dejar ese eslogan que yo gane solo, yo gobierno solo y con mi sola presencia me van a llover los dólares. No pudo gobernar solo, el sí se puede se transformó en no se puede y la lluvia de dólares se transformó en lluvia de deuda. Más que lluvia son granizos y nos están rompiendo la cabeza a todos los argentinos. Creo que yo no soy tan optimista sobre la capacidad política de este gobierno. Lamentablemente, ojalá me equivoque y logre hacer alguna convocatoria y buscar por lo menos una salida en la transición. Hoy la transición es la crisis y es muy difícil salir. Para el modelo de Macri, el dólar de equilibrio, un dólar que tenga sentido, ¿dónde estaría? Y hoy no tenés techo porque con una inflación del 4% mensual es lo que yo llamo el círculo vicioso, se retroalimentan ambos. Vos tenés un dólar que empuja la inflación, una inflación que empuja el dólar, se van los dos empujando hacia adelante y se da una situación casi matemática que no siempre se da, pero este año se va a dar, que el valor del dólar a fin de año va a ser igual a la inflación que sumemos. Si la inflación va a ser el 40%, el dólar va a valer 40 pesos. Si la inflación es del 38, va a valer 38. ¿Por qué? Porque el dólar está acompañando a la inflación y luego la inflación acompaña al dólar. Se retroalimentan los dos monstruos. Y esto fue lo que logró el equipo. Gracias a la virtud de este equipo, hicieron en vez de un sistema, de un círculo virtuoso, en un círculo vicioso. Y no saben cómo salir. Está evidente que no saben. Aldo, planteo una idea para conversar contigo y después para conversar con la mesa y tiene que ver con un eventual escenario en que el dólar se va este año, en diciembre, digamos, poniendo un escenario difícil para nosotros, difícil también para el gobierno, dólar a 40 pesos, con sectores que se transforman en competitivos, en virtud de la suba del tipo de cambio, un sector agropecuario con posibilidad de liquidar las divisas el año que viene y llegando a las elecciones, el plan oficial digo, ¿no? Y llegando a las elecciones con una leve crecida del salario real y que la gente crea ahí que el gobierno efectivamente está en su lugar de disparada, que efectivamente ahora lo mejor está por venir y que ahora pasamos el mal trago y pueda ganar las elecciones el año que viene. ¿Es un escenario posible o es un escenario más vinculado a la ciencia ficción? Sí, en las actuales condiciones es un escenario imposible. ¿Qué es, el segundo semestre? El segundo semestre del año que viene, efectivamente. Mira, en primer lugar, es cierto que te pueden entrar un poquito más de divisas por el campo, porque ahora está lloviendo, el año pasado no llovió. Pero tengan en cuenta que la balanza comercial sigue siendo altamente deficitaria a pesar de la recesión y a pesar de la devaluación. En el mes de julio tuvimos una balanza comercial negativa de casi 800 millones de dólares, acumulados 6.000 en 7 meses, va para más de 10.000 millones de dólares en el año. Y que a lo sumo, lo que podemos lograr con la mejora en el campo es un menor déficit de la balanza comercial, pero nunca un superávit. Y ahí está uno de los problemas de la falta de dólares. Y segundo, no te da el flujo de dólares para que ocurra lo que vos acabas de decir. Argentina se ha quedado desfinanciada, con una deuda externa pública impagable en el corto plazo, que va a significar muchos esfuerzos del resto de la economía. Es una economía, un modelo que cuando el mundo está en una guerra de proteccionismo nosotros nos abrimos. Y hay otra cosa que quiero decir. Los actuales economistas que manejan este modelo, que para mí no es modelo, pero digámoslo así, fueron educados en los últimos 20 años en las universidades de Estados Unidos, donde se estudió mucho la globalización financiera. ¿Le pueden avisar a estos muchachos que la globalización ya fracasó a partir del 2008? Que las teorías que ellos estudiaron no están actualizadas, que hoy el fenómeno chino, el fenómeno de Trump mismo en Estados Unidos, ha modificado el paradigma de la economía, que hoy hay una guerra comercial, que hoy hay un serio problema de cómo se financian los modelos
y Argentina quedó a contramano del mundo por culpa del gobierno de Macri. Es clarísimo lo que han hecho, se equivocaron totalmente. En vez de tomar la ruta 2 que iban a Mar del Plata, tomaron la 7, le avisamos, mirá que van a Mendoza. Cuando llegan a Mendoza, dice, esto no es Mar del Plata. Y no, si agarraste a la 7, tenías que haber agarrado a la 2. Se equivocaron de ruta. Bien, hoy fue un día de muchas reuniones en el gobierno, en la oposición. Seguimos con Alberto Fernández y una pregunta es, en estos rumores de si se adelantan o no las elecciones, ¿lo ves posible, Alberto? Todo es posible. Con semejante desorden todo es posible. Y con un gobierno que además improvisa, todo es posible. Todo es posible. Yo la verdad es que quisiera que no haya ni adelanto, ni fracaso. Lo que quisiera es que se pongan un poco las pilas, ¿no? Y que Macri haga el esfuerzo de pensar algo distinto. Yo sé que le cuesta a Macri, pero que haga un esfuerzo de pensar algo distinto, porque la verdad viene repitiendo hace 2 años este teorema y el resultado siempre es el mismo. Alberto, siempre es el mismo. Entonces eso preocupa mucho, ¿no? Para pensar algo distinto, por ahí al diagnóstico casi epidérmico que tenemos todos, que es que la cosa está mal, que no funciona y que el gobierno por lo pronto no le encuentra la salida. Yo recién le preguntaba a Aldo una posibilidad de sectores ganando competitividad con un tipo de cambio alto y el gobierno llegando con cierto aire al año que viene y con posibilidades ciertas de ganar la elección. Y alguien que estuvo hoy en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, con los gobernadores, donde estuvo además Sergio Massa, dicho sea de paso, dice, yo tenía la misma idea, pero después de escuchar a los gobernadores hoy en el CFI lo dudo. Están muy preocupados por lo social, dicen que no tomamos dimensión de lo mal que está la gente de menores recursos. ¿Más cerca de qué estás vos de lo que pueda llegar a ocurrir el año que viene? Recién decía Aldo, el problema que tenemos, que es el problema que tenemos, es la insuficiencia de dólares en el mercado argentino. Hoy la Argentina exporta alrededor de 28.000 millones de dólares menos que en el 2015. Tomen noción de la cifra de la que estamos hablando. Revertir eso va a costar muchísimo, muchísimo. Y además revertirlo en un clima de creciente conflicto social es mucho peor todavía. Porque nosotros nos olvidamos, pero Quintana viajó hace 2 semanas a Nueva York y le dijo a los inversores que habían logrado cosas muy importantes como abaratar los sueldos, como reducir el salario real. Entonces, el problema social está a la vuelta de la esquina. Claramente está a la vuelta de la esquina. Y las herramientas que tiene el gobierno para disipar el conflicto son mínimas. Y no solamente son mínimas, todo lo que hacen profundiza esa crisis social. Yo tengo una enorme preocupación y por eso yo hablo con tanta vehemencia, porque la verdad es que trato de llamar la atención de los que mandan, de los que están en el gobierno. Estoy tratando de que se den cuenta el estrago que han hecho y la necesidad de terminar ya con el estrago. Yo, francamente, Iván, no creo que sea un problema. Nosotros no tenemos una sensación epidérmica de una crisis. La tenemos en las entrañas, es una crisis muy profunda, es una crisis profundamente racionalizada. No es que nosotros pensamos o sentimos, no, ni pensamos ni sentimos, verificamos una serie de datos que solo hablan de una enorme enfermedad en la economía argentina. Alberto, te hago una pausa. Más me importa es que el gobierno se dé cuenta. Te hago una pausa por ahí netamente de lo que fue hoy la agenda económica, pero tuvo algún rebote en Comodoro Pi con 2 hechos importantes que tuvieron que ver. Uno de ellos con nuevas citaciones, que Cristina Kirchner lo manifestó como parte de tapar lo que estaba ocurriendo con el tipo de cambio. Pero previo, algo que te quiero preguntar si se puede interpretar como un espaldarazo político, ¿no?, de la Cámara de Casación, con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en el marco de esta ampliación o no que está haciendo el juzgado de Bonadío y la Fiscalía de Stornelli. No sé si estás al tanto de lo que te estoy preguntando. Estamos hablando de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Sí. Del fallo de la Casación. Exacto. Bueno, en verdad es otra muestra más de la decadencia judicial, simplemente. Esos son fallos para la tribuna que en verdad solo generan otro estrago jurídico. Solamente 2 jueces serviles al poder como Hornos y Geminiani pueden firmar una cosa así. Rescato la actitud de Borinsky.
La verdad es que es un enorme disparate. En la Argentina de hoy, un cajero del Banco Nación que se queda con 200 pesos en el bolsillo, es imprescriptible ese delito. Pero si yo mato a mi hijo con ensañamiento y alevosía, eso prescribe. Y si secuestro a una persona y la mato, eso prescribe. Eso habla del delirio judicial que vive la Argentina. En verdad, yo lo que espero es que en no mucho tiempo más la política argentina revise cómo funciona el Consejo de la Magistratura y cómo funciona la justicia federal argentina. Porque todos los jueces federales en la Argentina deben ser puestos otra vez bajo el control del Estado. Porque lo que han hecho en estos 2 años es imperdonable. Imperdonable. No quiero generalizar, porque hay jueces muy dignos que merecen todo mi respeto. Y por lo tanto toda generalización es injusta. Pero casos como los fallos que está dando la Cámara Federal y como está dando la Casación, solamente repugnan la conciencia jurídica argentina. Alberto, gracias, como siempre, muy gentil. No, gracias a ustedes. Aldo, en el caso de que el gobierno quiera solucionar esto, ¿a qué sectores políticos y económicos tiene que convocar? Básicamente, desde el punto de vista de los sectores económicos, sindicatos, empresarios, el Estado mismo, por supuesto, que es el que convoca, y después todo partido político con representación legislativa, y establecer un mínimo en la transición. No es fácil, yo sé que no es fácil porque hay mucha confrontación, pero un mínimo de acuerdo, por lo menos para que la democracia mejore en algo la situación de la gente. Recién hablamos de la conflictividad o del problema social. Ya hubo un economista hace muchos años que en los 30 decía que en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces pensar que vaca muerta va a salvar la situación cuando son inversiones que maduran en 5, 10 o 15 años, o que el campo es la solución del problema de la falta de divisas, es de un infantilismo muy grande. No dan los tiempos. La gente no puede esperar mucho tiempo más porque simplemente hoy hay más de un 30% de la población de la Argentina que no come bien y el 50% de los chicos de menos de 12 años son pobres. Aldo, la última, y le agradecemos que haya venido, realmente. En el largo estaremos todos muertos, y en el corto, ¿qué puede esperar la sociedad de la situación económica? Bueno, tenemos que esperar que el gobierno reflexione, busque una salida política y luego económica. Ojalá el presidente y su equipo se iluminen, pero mi optimismo cada día que pasa es menor, porque veo un gran desconocimiento y una muy poca voluntad de cambiar el modelo. Muchísimas gracias, No, Aldo, por habernos venido. Gracias. Aldo Pignanelli estuvo con nosotros. Miércoles negro para la economía, día muy importante, y por eso están citados acá expertos en la economía y amigos y amigas, obviamente. Bueno, vamos a empezar. Marcelo, les preguntábamos hace un rato sobre el 2020 y esto del adelanto del FMI, y ya empiezan a correr los intereses. ¿Cómo se ve la economía argentina en lo financiero para ese año? Me parece que hoy, antes que hablar del 2019 o del 2020, tenemos que hablar de mañana, porque es cierto que hay problemas estructurales que deben ser resueltos. Ahora, la preocupación es mañana. Tenemos una economía enferma que entró a la guardia de emergencia, de urgencia, y el gobierno lo que hizo hoy es aplicarle la misma dosis, mejor dicho, aumentar la dosis de la misma medicina que fracasó. Después, una vez que, si el gobierno puede resolver la urgencia de mañana, ocupémonos del largo plazo o del mediano plazo. Fíjate que el 8 de mayo, cuando Macri anuncia que va a comenzar las negociaciones con el Fondo Monetario, el dólar estaba a 23, hoy está a 34, 34.50. Y se perdieron 15.000 millones de dólares. Con la idea, con la medicina de pedir ayuda, asistencia al Fondo Monetario para recuperar confianza. Bueno, hoy que hizo Macri de la mañana, aumentó la dosis de lo mismo. Si fracasó la medicina hasta ahora, ¿por qué habría de funcionar a partir de mañana? Y esa es la gran duda y esa es la gran preocupación. Por supuesto que todo tiene como origen problemas estructurales que deben ser resueltos en el mediano plazo. Ahora, la gran duda, la angustia, la incertidumbre es qué pasa mañana.
porque de lo que pase mañana depende de cuál va a ser la inflación, el deterioro del salario real, la incertidumbre y los miedos que tiene la gente, que nos pregunta todo el tiempo qué pasa, qué hacemos. ¿Te animás a arriesgar una respuesta? ¿Sobre qué pasa mañana? Pregunta? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque además veo al gobierno empacado no solo en aplicar más dosis de la misma medicina que fracasó, sino lo escuchábamos a Duhovne hace algunas horas seguir diciendo que lo importante es ajustar el déficit fiscal. Otra vez, error de diagnóstico que demostró ser equivocado en los últimos 4 meses y medio. Le quiero preguntar primero a Silvina, después a Emanuel, que son los que han tenido responsabilidad de gestión. Lo que a nosotros, lo digo a título personal, o por lo menos sé que hablamos con nosotros, nos pareció insuficiente lo que dijo el presidente y lo que dijo el ministro de Hacienda al inicio del día y al final del día. ¿Tiene a lo mejor algún plan atrás que no estamos viendo y que lo pueden estar pergeñando desde el punto de vista de la gestión y no darlo a conocer a la opinión pública, o es simplemente esto, que no hay rumbo? Yo creo que hoy el presidente miente con la declaración que hace, o le hacen decir una mentira, o por lo menos le hacen decir algo que no es cierto, que después el Fondo Monetario a pocas horas termina diciendo que tuvieron una conversación y que bueno, que se va a ver cómo se sigue en el caso de Argentina. Pero digo, esta situación de hoy en día sí creo que es una bisagra respecto de lo que vino sucediendo desde febrero a esta parte, que fue el retiro de dólares de la economía por parte de inversores internacionales que habían puesto dólares en Argentina. Desde mañana lo que puede suceder con este agravamiento dado también por esta situación confusa como mínimo y desconcertante que nos hace, a la que nos hace llegar el presidente con esta declaración, es que desde mañana empiece el sector interno de Argentina, las familias argentinas, a tener desconfianza y a retirar también su dinero. Hasta ahora se retiró dinero externo y alguna parte de lo interno. Si desde mañana no hay un cambio efectivo de la política económica del presidente y no hay un cambio en una señal también dentro de los ministerios, yo creo que la situación se va a agravar mucho mañana y que puede empezar a haber una corrida que ya involucre a las familias argentinas que tienen sus depósitos en pesos y en dólares. Y esto sí puede terminar en una situación que nos va a llevar al riesgo de una hiperinflación o de un default. Emanuel. A ver, recién se discutía un poco cuál es el valor del dólar que soluciona esto, básicamente porque estamos trabajando todos sobre la hipótesis de que el gobierno tiene decidido no intervenir. O sea, el gobierno tiene decidido no ponerle un techo al dólar. Un poco probablemente porque el fondo tiene esa forma de trabajar cuando asiste a un país, y un poco porque el gobierno cree en esto del tipo de cambio flexible, que es que el tipo de cambio suba y baje libremente. El problema es que hace por lo menos 6 meses que solo sube. Hace nada más que 6 meses el fondo ya dijo cuál era el valor del dólar que solucionaba esto: 25 pesos. O sea, los documentos que liberó el fondo, donde dijo que Argentina tenía un atraso cambiario, pedían una devaluación del 40%. Hoy la devaluación respecto de cuando... Real, ¿no? No, una devaluación nominal del 40%. Hoy la devaluación respecto de cuando el fondo sacó ese documento ya está en el 90%. Entonces, el problema es que estamos trabajando sobre la base de un diagnóstico que de parte del Fondo Monetario es malo y de parte del gobierno es pésimo, digamos, porque esta inestabilidad que estamos viviendo la última semana, el gobierno, no entiendo bien por qué, se la atribuyó a una supuesta duda del mercado respecto de la capacidad de Argentina de pagar los vencimientos del año 2019. El mercado no tenía ninguna duda de la capacidad argentina de pagar los vencimientos del 2019. El mercado no tiene ninguna duda de que acá haya ni siquiera una probabilidad de default, porque si hubiese una probabilidad de default, el riesgo país estaría en 1.500 puntos, no en 700, y los seguros contra default de Argentina estarían en niveles exorbitantes, y no lo están. Entonces el gobierno se dio un diagnóstico a un problema que no existía. El problema no es la capacidad argentina de pagar dentro de 6 meses, que es el primer vencimiento fuerte que tenemos, 1.500 millones de dólares. El problema de la Argentina es la capacidad de frenar el dólar mañana a las 10:05 de la mañana. Entonces, si no consiguen los dólares para hacer eso, vamos a seguir viendo este nivel de inestabilidad, porque el fondo nos dice: tenés 15.000 más arriba de los 15.000 anteriores, pero no los podés usar mañana. Entonces 15.000 dentro de un año es lo mismo que 0. Ese es el problema central.